A ver, vamos con lo que ha ocurrido con la ley, con el Codelco, ley reservada del cobre y la capitalización, porque hace un montón de tiempo que se pedía capitalizar Codelco. Recordemos que todos los gobiernos le han sacado una cantidad de plata a Codelco en forma increíble y no han capitalizado. Todas las empresas necesitan capitalizar, invertir para poder seguir creciendo o por lo menos mantenerse vigente, mantenerse competitiva frente a la competencia, frente a la caída de las leyes del cobre, en fin. Necesitan estar en eso, pero resulta que los gobiernos sucesivamente le han sacado toda la plata a Codelco, o mucha plata, y Codelco prácticamente se ha ido endeudando, debe en estos momentos 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares, es una cifra enorme. Y el gobierno entonces ha anunciado esta capitalización por 975 millones de dólares para este año. Esta determinación fue adoptada luego que la cuprífera además tuviera que endeudarse para cumplir con los compromisos de la famosa ley reservada del cobre. Ayer revisamos las complicaciones que se daban no solo por el monto que se había comprometido para la capitalización, sino que también la demora en efectivamente registrarlo. Fue tanto así que el foco de esa capitalización cambió. El objetivo primario era entregar estos dineros a Codelco para que lo invirtiera en infraestructura, en sus proyectos, en poder enfrentar lo que viene para la empresa. Sin embargo, ese objetivo, como digo, cambió y ahora tiene que ver con amortizar deuda, disminuir el efecto de la deuda que tuvo que tomar Codelco para poder pagar sus obligaciones con la ley reservada del cobre. Es decir, el foco es completamente distinto. Primero tiene que ver con el futuro, ahora tiene que ver con tapar los hoyos que van quedando. Ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, decía que Codelco no puede esperar. El ministro realizó este anuncio en compañía de sus colegas de Defensa y también de Minería. Los máximos ejecutivos, Nelson Pizarro, Óscar Landerreche, valoraron la decisión de la moneda, reafirmaron que el plan de reducción de costos se está implementando. Y sin embargo, los trabajadores de Codelco aseguraron que el monto es insuficiente y que la firma compite en desventaja con las otras compañías mineras que son privadas. Juan Esteban Rangel los informa. Hola Juan Esteban, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 975 millones de dólares que llegarán directo a Codelco en uno de sus momentos más críticos en términos financieros. Anuncio que llega inmediatamente después de que los máximos ejecutivos de la cuprífera reconocieran que la compañía se endeudó para cumplir con la entrega del 10% de sus ventas brutas a las Fuerzas Armadas, establecida en la ley reservada del cobre, monto que asciende a 707 millones de dólares este año. Regalo de Navidad adelantado para la compañía, ya que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que la corporación no puede esperar. El gobierno posterga así el debate de la derogación de la normativa. Para Valdés, esta es una discusión que debe ser más pausada. Codelco, sin embargo, no puede esperar. Requiere soluciones rápidas. Y lo que estamos haciendo con esto es desvincular, al menos por 2 años, este tema. Chile merece una discusión más pausada respecto de la ley reservada y su efecto en Codelco. Pero tener la discusión de la ley reservada requiere tiempo, requiere una mirada a mediano plazo. Es complejo, las discusiones de defensa son siempre complejas. El aporte consta de 500 millones de dólares que provendrán de la actual ley de capitalización promulgada en 2014. Los 475 restantes llegarán desde los aportes de la propia corporación al Fondo Estratégico de Defensa, los que a su vez por medio de un proyecto de ley pasarán al Tesoro Público para así volver parcialmente a Codelco, es decir, morigerar, alivianar la carga de la ley reservada. Una vez conocido el anuncio, los máximos ejecutivos de la cuprífera cruzaron raudos las 4 cuadras que separan Teatino 120 de la casa matriz de la minera. El presidente del directorio, Óscar Landerreche, valoró la decisión del ejecutivo, mientras que el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, fue consultado por aquella polémica frase del punto peso. Nos ha dado una señal de capitalización que era superior a la que estaba siendo contemplada y la que habíamos formalmente solicitado. O sea, yo diría que no se le puede pedir a un gobierno solucionar entero un problema que se creó por varias décadas. Yo personalmente estimo que es altamente probable que terminemos en números azules. ¿Hay más peso ahora en Codelco? Hay algo más. Desde enero a septiembre, Codelco reporta excedentes negativos por 18 millones de dólares, esto en medio de un agresivo plan de negocios. A pesar de que desde la Federación de Trabajadores del Cobre valoraron la determinación del Ejecutivo, ahí no todos los trabajadores coinciden. A juicio del presidente del sindicato número 1 de Chuquicamata, Hilario Ramírez, la capitalización anunciada no es suficiente. Los avances se aplauden, pero de que es insuficiente es insuficiente.
Si tenemos que financiar las Fuerzas Armadas porque muchas veces es necesario, ¿por qué solamente lo tiene que hacer Codelco y no las empresas privadas? ¿Por qué Codelco tiene un impuesto adicional que lo grava con el 40% y las empresas privadas no? El futuro proyecto de ley contempla la ley de capitalización, una extensión de esta ley hasta 2019 y una modificación en el sistema de pagos de Codelco por concepto de la ley reservada. Es decir, que pasa a ser una cancelación por venta a operación anual. Una vez al año se entreguen esos recursos. Ante ello, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, instó al gobierno a que no tome medidas aisladas, en tanto la presidenta de la ADC, Carolina Goich, calificó como acertada la medida. Así como no se ha dado lo de la ley reservada del cobre, es flor de un día, se debate. Yo insto al gobierno a que no tome medidas aisladas, que no trabaje como el salame, cortándolo así finito. A mí me parece que esa es una decisión acertada, que era necesario para potenciar a Codelco. Respecto a qué ocurrirá finalmente con el financiamiento de las Fuerzas Armadas, al menos durante la vigencia de esta iniciativa, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, no brindó mayores detalles, sin embargo enfatizó en que no afecta las capacidades de mantención bélica del país, aseguró. Este aporte que se va a hacer desde la ley reservada no afecta las capacidades de la mantención bélica de Chile. Nosotros tenemos un mandato, una obligación de mantener la soberanía, fronteras, la paz en nuestro país. El modelo de capitalización mixta se pretende también ser replicado el próximo año con montos que se definirán en base al desempeño de las inversiones de Codelco y el resultado de la diferencia entre los traspasos por ley reservada y los excedentes de la empresa. Todo esto en un proyecto de ley que sería presentado en los próximos días. Y les cuento un dato, Catito, más. El promedio de capitalización por las ganancias de las empresas mineras hoy en nuestro país ronda en torno al 30 al 40%, lo que se reinvierte en cada empresa. Y eso que ha disminuido. Si tú tomas algún año anterior, no ahora, pero algunos años anteriores, la capitalización de las empresas privadas, que ha sido Glencore, Anglo American, Freeport, BHP Billington, Antofagasta Mineral, era el 53%. O sea, la reinversión era prácticamente el 53%. ¿Cuál es el promedio Codelco? 8. Así no se puede, 8. Pero también yo quiero recordar que, por ejemplo, revisando material, el 2007, fíjate que la crisis de Codelco viene hace mucho tiempo. La crisis de exceso de mano de obra, la crisis de demasiados beneficios, etcétera. Fíjate que el 2007 Codelco empleaba 3 veces más personas para producir lo mismo que mineras privadas. 3 veces más. Si uno tomaba, por ejemplo, cuánto producían Anglo American, Escondida, ellos producían lo mismo que Codelco con 11.732 personas, incluyendo todos sus contratistas, y Codelco con 47.642. Entonces, también es un problema de reinversión, pero también es un problema de gestión, enormes problemas de gestión, también es un problema de directorios coteados políticamente, también un problema de que cuando se cometen errores no se pagan los costos, un problema de que cuando Codelco hace el negocio con los chinos pierde plata con los chinos. ¿Cuánta plata perdió Codelco con los chinos? Con el cobre de $1. También problemas éticos, y los problemas éticos también influyen en las organizaciones. O sea, ¿qué piensan los ejecutivos, los jóvenes, cuando Codelco hace negocios en paraísos fiscales? Todos miran a Piñera, a Sebastián Piñera, y Codelco, con toda la organización estatal, con una decisión gubernamental de realizar negocios de paraísos fiscales, que después incluso el Servicio de Impuestos Internos tuvo que exigirle que pagara impuestos en Chile porque lo hacía para no pagar impuestos. Todo eso influye. Entonces, y esta capitalización es simplemente una gota de agua, porque se necesitan para los próximos años una capitalización de más de 20.000 millones de dólares. Algunos hablaban de 25.000 millones de dólares para capitalizar Codelco. Esto es una gotita de agua en el tremendo desafío que tiene Codelco. Yo quiero recordar una cosa. Si debe 14.000 millones de dólares, ¿cuáles son los costos financieros que tiene Codelco? La mochila financiera que tiene Codelco, solo pagando intereses de estos 14.000 millones de dólares, es para sentirse un poco abrumado, ¿no es cierto?, manejando esa empresa, Juan Esteban. Claro, porque evidentemente si lo escuchábamos hace algunos días en ENADE, las tasas bajas ya se acabaron, pero algunos datos, por ejemplo, de
cómo debería estar cerrando el año Codelco. Pizarro decía que seguramente va a cerrar en números azules. El costo C1, que es el cash cost, la referencia de la productividad, de la eficiencia de la empresa, cayó en un 8% en el último reporte trimestral. En tanto el C3, corresponde al cátodo, aumentó en un 9%. Todo esto como parte de este agresivo plan de reducción de costos, pero también podríamos ser un poquito positivos respecto a lo que va a pasar este último trimestre, porque solo en noviembre el valor del cobre subió un 18,9%, pero también otro dato: en la historia Codelco ha entregado más de 120.000 millones de dólares al Estado como concepto de ley reservada, precisando también algunos datitos, porque ayer nos retaron desde Codelco. ¿Cómo es eso? Ayer nos retaron desde Codelco, ¿por qué? No les gustó el concepto que a veces decíamos caja pagadora, nos decían que habían cifras imprecisas. Bueno. No. A ver, yo quiero recordar dos hechos. Uno muy antiguo: la compra de libros a Joaquín Lavín. Miles y miles de libros a Joaquín Lavín en algún momento, cuando terminaban la dictadura del general Pinochet. Y las asesorías de Codelco que hacen los políticos, pues, que hicieron políticos. Jorge Insús, entre otros, pues. Asesorías absolutamente irrelevantes. ¿Y el directorio? Joteado, pues. A ver, no, por favor. Todo eso en Codelco ha existido. La ineficiencia en muchos casos de Codelco es evidente y patente. El hecho de que funcionarios de Codelco, empleados, se retiren e inmediatamente forman sociedades y sirven a Codelco, eso también existe. No, estamos hablando de cosas que son obvias y evidentes. Que no reten, porque si no, estamos mal. Yo creo que en este tipo de cosas deberíamos estar todos de acuerdo, porque si no, no se avanza, claro. Ahora, todos también. Juan Esteban, dos preguntas. Más o menos lo mismo. El proyecto de ley, ya sea de la capitalización como las otras propuestas que se hacían, ¿tiene fecha de ingreso a la Cámara? ¿Tiene urgencia? No tiene fecha. Le preguntamos al ministro, dijo que sí o sí dentro de los próximos días, tal vez semanas. Recordemos que la legislatura termina en poco menos de 2 meses, así que tampoco hay mucho espacio como para presentarlo tarde. ¿Y urgencia tampoco? Porque no hay algunos que piden que sea suma urgencia. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Minería, que estaba agradeciendo lo que se había decidido, pero pedía que se le diera suma urgencia, si no, no tiene mucho sentido. Tampoco. Claro, porque si no hay acuerdo en el Congreso, esto ya estamos en pleno diciembre, podría ser complejo por último, porque hay algunos que dicen que esto es solo una solución parche y se está pateando derechamente el debate de la ley reservada del cobre. Bueno, ese es un tema, el de la ley reservada del cobre, y otro tema, yo insisto, cómo los gobiernos le han sacado toda la plata a Codelco. Todo junto, todos estos problemas unidos, porque no es uno solo. Gracias, Juan Esteban. Que estén bien, buenos días. Oye, el dato acerca de cómo evalúan esta capitalización algunas aseguradoras. Por ejemplo, Standard & Poor's, que es una aseguradora internacional, estimó que esta capitalización no va a tener un impacto inmediato en Codelco. Dicen que este monto ya estaba incorporado dentro de los rangos que había considerado esta clasificadora la última vez que analizó a Codelco, la empresa estatal. De hecho, incluso va más allá. Prevé que haya un plan de capitalización de 2.400 millones de dólares a 2018, de acuerdo con la ley de capitalización. O sea, bastante dinero más se debiera ingresar a Codelco para que pueda seguir trabajando y funcionando.